Libro de Tito, capítulo 3. Y vamos a ir al versículo 5. Tito 3, 5. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por el qué? Y por la renovación en el Espíritu Santo. Creo que nosotros entendemos lo que es la regeneración, ¿verdad? Ya van varias veces que hablamos de este tema, doctrina de la regeneración, y tiene que ver con la nueva vida, el nuevo nacimiento. La obra de la regeneración, tal cual lo dice Pablo a Tito, es la obra que hace el Espíritu Santo al momento en que la persona acepta a Cristo. Ocurren varias cosas en ese instante que para nosotros pueden ser segundos, tal vez minutos, exagerando. Esa obra maravillosa ocurre en varios aspectos y tiene que ver la nueva mente, el nuevo corazón, un cambio completo en la persona. Lo que usted y yo leemos en Corintios cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Eso ocurre en el momento de la salvación, la regeneración. Y aunque no es el tema, sí es importante que podamos entender algo de este punto. Veíamos y hemos estado viendo acerca de doctrina de la iglesia y lo que Dios espera que la iglesia cumpla como su propósito. Y veíamos y hemos aprendido que el propósito de la iglesia va más allá que solamente reunirse en un edificio a cantar, leer, orar y se acabó. La iglesia tiene un propósito todavía más grande, más, vamos a decirlo así, glorioso, si lo puedo decir así, porque tiene que ver con el corazón y la mente de nuestro Dios, la mente de Cristo. Entonces, cada persona al conformar parte de la iglesia, al ser añadido a la iglesia, no, su vida no es que únicamente pase a sumarse a un número más en la congregación. La Biblia nos hace ver que cada persona que Dios añade le otorga un don y ese don tiene el propósito de ser de bendición a su vida y a la vida de los demás. No de manera egoísta, sino viendo lo que Dios desea hacer. Y eso es lo hermoso porque la Biblia nos dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Cuando usted y yo vamos a ese versículo entenderemos que la obra de Cristo tiene que ver con aquello que el mundo rechaza, con aquello que el mundo quiere olvidar o no quiere reconocer, no quiere aceptar. Tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. Dice, lo necio de Dios es lo más sabio que el mundo. Y no porque hay algo necio, sino de lo que Dios usa. Dice que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hermanos, el hecho de conformar y ser formados parte de la iglesia no tiene que ver por nuestro talento, nuestros recursos o nuestra forma de ser. Dios nos salvó por su gracia. Y lo más hermoso, que el valor que le da nuestra vida, un valor maravilloso, un valor que trasciende a cualquier oro y cualquier plata, es Cristo en nosotros. Entonces la iglesia cumple un propósito todavía más hermoso. Cada miembro de la iglesia tiene un valor en la obra de Cristo, no porque vaya a ser pastor, no porque vaya a ser evangelista, no porque vaya a ser misionero, sino porque cada miembro, cada parte del cuerpo de la iglesia tiene una función que bendice, que edifica y que nutre a la iglesia. Es cierto, tal vez no todos vamos a enseñar. Es cierto, tal vez no todos seremos maestros.
Es cierto, tal vez no todos seremos evangelistas, pero el hecho de cerrarnos y decir, no tengo ese don, y únicamente decir que nuestro trabajo se reduce a la membresía, a la asistencia, estamos minimizando la institución que fundó Cristo, que es la iglesia. Hermano, hermana, su vida en la iglesia tiene un valor delante de Dios muy grande. Más del que a veces nosotros le damos. Y lo he estado diciendo en estos domingos, hermano, hermana, Dios le añadió a la iglesia, le dio un don, porque lo que usted, Dios, está trabajando, está haciendo, Dios sabe que puede ser de bendición a los demás. Y eso es lo hermoso, que somos edificados para edificar. Hermano, Dios está trabajando en su vida con un propósito, no únicamente para marcar diferencia, que es parte, gracias a Dios. Pero esa diferencia, hermanos, esa obra de Cristo tiene un propósito aún más glorioso. Y aquí, hermanos, es lo que vamos a entender con Tito capítulo 3. Hemos hablado de la unidad en la iglesia, lo que es la unidad, y en la mañana hablábamos un poquito más a profundidad, que desde que Cristo comenzó su ministerio, el enfoque y el corazón siempre fue a una unidad que trasciende a una unidad social, porque es por el Espíritu Santo. Dice, para que ellos que están en mí sean uno, así como tú y yo somos uno. Ora Jesús. Siempre ha sido el propósito. Pero también, hermanos, Dios ha creado, fundó la iglesia con el propósito de que fuera un lugar, una congregación, una institución pura, donde hubiera pureza. Ahora, hay que entender, hermanos, bíblicamente lo que es la pureza en la iglesia. No es malinterpretar y creer que pureza en la iglesia es que nadie peca, que todos somos perfectos. Eso no es pureza, bíblicamente hablando, en la iglesia. La pureza tiene que ver con el corazón dispuesto a sacar, a quitar todo aquello que puede generar o desviar la mente y el corazón de Dios. Dios cuida su iglesia, Dios guarda su iglesia con ese propósito. Fíjese lo que dice Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios 5, y fíjese lo que dice versículo 25. Dios creó y fundó la iglesia con el propósito de purificarla. 5:25 de Efesios dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, para santificarla, habiéndola ¿qué? En el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y fíjese qué interesante, hermanos. Dice versículo 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por su palabra. ¿Alguna vez usted y yo hemos sentido que queremos cambiar, queremos limpiar nuestra mente y nuestro corazón, como lavarse? Y el error que muchos cristianos cometemos, y hablábamos de eso en la mañana, es que no hemos aprendido a crecer, no hemos aprendido a entender, a discernir que la obra de transformación que Dios hace en una vida no es algo que surge de la nada como algo mágico. Para limpiar mi mente,
para limpiar mi corazón, para quitar las malas palabras, para quitar los malos deseos, para quitar malos hábitos, para quitar cosas que lastiman, que dañan mi vida y me alejan de Dios, no va a ser algo que surge de la nada. En primer lugar, Dios nos dio al Espíritu Santo para que Él obre en nosotros. ¿De qué manera? Por la palabra de Dios. Pablo en Efesios 6 menciona que debemos vestirnos, Gálatas 6, debemos vestirnos de la armadura de Dios, y menciona que debemos tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo a la iglesia le dice que Dios, Jesús, purifica a la iglesia por el lavamiento de la palabra. Hermanos, una iglesia pura es una iglesia que se mantiene doctrinalmente fiel a la palabra de Dios. Lo que debemos cuidar siempre, hermanos, es que nuestro corazón no vaya tras doctrinas o pensamientos de hombre que permitan y estorben que el mundo, que Satanás, que nuestra carne tome lugar. Una iglesia pura es una iglesia que cuida su corazón de que la palabra de Dios sea el centro y se presente de manera pura. Vamos a Primera de Pedro, fíjese lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 1, ya estamos ahí. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, ¿qué? No adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desear como niños espirituales la leche no adulterada es desear lo que la Biblia dice. No es correcto torcer las escrituras para que sea agradable, para que sea llamativo, para que atraiga a la gente. ¿Cuántos de nosotros, y hablo por mí, o mejor dicho, voy a cambiar la palabra para que no van a decir, pues, está hablando de alguien? No. Hablo de mí y de cristianos que en su momento no queríamos cambiar. ¿Cuántos cristianos, sabiendo que estamos mal, no queremos cambiar? Buscamos consejos, buscamos enseñanza, buscamos predicaciones que beneficien nuestro pensamiento, que nos den tranquilidad sin necesidad de atacar nuestra condición o hacernos ver o entender que necesitamos cambiar. Muchos cristianos hoy en día buscamos en las redes sociales enseñanzas, consejos que se adapten más, que nos hagan sentir cómodos con lo que creemos o estamos viviendo, queremos vivir, porque es más cómodo que enfrentar nuestra vida a la luz de las Escrituras. Y como dice Santiago, como si fuera un espejo. Y al vernos reflejados en él, veamos todo lo que está mal. Para que una iglesia sea una iglesia pura, no es que la iglesia los miembros no pequen, no es que los miembros sean perfectos, no es que no haya luchas, no es que no haya tentaciones. La iglesia pura es aquella iglesia que cada corazón anhela la palabra de Dios en su vida de manera pura, no adulterada, que la busca con un corazón dispuesto. Y Pablo una vez más dice que es a través de la palabra de Dios que su iglesia es purificada, es lavada. ¿Cómo se quita de una persona las malas palabras? ¿Esforzándose para no decir malas palabras? ¿Cuántas veces fracasamos con esto?
Nos levantamos y decimos tal vez, no, hoy no voy a pensar mal, no voy a hablar mal, no, y terminamos haciéndolo. Porque no se trata de nuestro esfuerzo, se trata de la obra de regeneración, el lavamiento de nuestra mente, de nuestro corazón, por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Es como cuando queremos usar un traste y lo lavamos, lo metemos al agua, lo limpiamos, lo purificamos para ser útil. ¿Cuánto anhelamos que Dios nos use? Pero por eso Pablo siempre exhorta a los cristianos en Efesios capítulo 4 diciendo, limpiaos. En una parte dice, despojaos del viejo hombre que esté viciado a los deseos engañosos, a las concupiscencias, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y en varias ocasiones Pablo exhorta a los cristianos diciendo, despojaos. Quítese de vosotros, límpiese. Pablo en otra ocasión dice, si alguno de vosotros se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, útil al Señor. Una iglesia pura es aquella que busca que su vida pueda ser utilizada, pueda ser usada por el poder de Dios. El amor de Dios se refleje a tu pareja, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos en Cristo. Recuerde que todo lo que nosotros anhelamos proviene de Dios porque es parte de su carácter. Usted y yo no buscamos la paciencia. Usted y yo no buscamos el amor. Usted y yo no buscamos el perdón, no buscamos la misericordia en nuestra vida, no buscamos la gracia, no buscamos tener en nuestro corazón esa disposición para lograrlo. ¿Y por qué tantas veces pareciera que entre más nos esforzamos menos lo hacemos? Porque son parte de la esencia de Dios. Y para que eso se manifieste en nuestra vida, dice Pablo, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de ceder el control y permitir que el Dios, su palabra, fluya, limpie. No se trata de leer por leer, porque eso cansa. Trato de leer porque lo entiendo, lo que necesito. Que deseo en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi trabajo, donde quiera que yo estoy. Hermanos, Dios busca y quiere una iglesia pura. Una iglesia que guarde su corazón. En el mensaje del ángel a las iglesias, hay una iglesia que Dios le dice, pero tengo algo contra ti, mira, que tú retienes la doctrina de Balaam, algunos que creen y siguen a Jezabel, y empieza diciéndoles, ¿cómo es que los retienes? Arrepiéntete. ¿Cómo permites que esas ideas, que esos pensamientos, y cuál fue esa doctrina de Balaam? Fue la misma doctrina por la cual Dios trajo juicio sobre Balaam. Balaam, en su afán por querer obtener más riquezas, le dice a Balac, rey de Moab, Dios no me dejó maldecir al pueblo de Israel. Mira, te voy a dar un consejo, Balac. ¿Tú quieres destruirlos? Invítalos a tus fiestas. Y vaya Números 26, 2, 16, 22. Balaam le dio consejo a Balac para destruir al pueblo de Dios. Dios trajo juicio sobre él, porque le dijo, mira, no los puedo maldecir, no puedes ir por guerra porque Dios los cuida. Mira, sencillo, róbales el corazón, quítaselos a su Dios y tenlo tú, invítalos a tus fiestas. Que tus mujeres se casen con ellos, se junten con ellos. Y si usted sigue leyendo la historia, vino quebrantamiento al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se fue tras Moab. Y Dios quebrantó al pueblo de Israel.
Y Dios ordena a Moisés, a Josué, que vayan y ejerzan juicio sobre Balaam, porque fue el causante de que el pueblo de Israel cayera. ¿Cuántas ideas hoy en día hay, hermanos, que quieren contaminar la iglesia, haciendo creer que la iglesia puede revolver, puede convivir, o mejor dicho, puede permanecer siendo en la doctrina y a la misma vez practicando lo que el mundo hace? Es triste, pero fíjense cómo empezó todo. Estoy hablando de los años 2014, 2016, que el primer idea que atentaba a la pureza de la iglesia surge con este famoso cantante, Jesús Adrián Romero, que empieza a decir que en Halloween, viste a tus niños, compra dulces, celebra Halloween. Y no solo eso, pasaron varias cosas, llegando a afirmar que María también es un camino para ir al cielo. Y a día de hoy, Jesús Adrián Romero, el año pasado, tal vez, salió diciendo prácticamente que él sentía que Dios lo había abandonado. De ser un cantante centrado a ser alguien que ahora dudaba de que Dios estuviera con ellos. Usted puede investigar. Pero ¿sabe cuál fue la razón de todo ese cambio drástico en él? Una de sus entrevistas le preguntaban que cómo le hacía él para preparar sus enseñanzas, y él abiertamente dijo: yo ya no leo la Biblia, porque creo que Dios está en todo. Y si no aprendes a ver a Dios en todo, entonces no estás conociendo a Dios. Yo ya no leo la Biblia. Y se empezó a meter más en la filosofía, en el humanismo, a este punto que uno de sus hijos, que según era cristiano, ahora es ateo. Que cuando su hijo le externó su lucha, él, en vez de ir con la Biblia y mostrarle el Dios real, simplemente le dice: hijo, lo que estás pasando, experiméntalo y a ver qué surge. Una iglesia pura es aquella que prevalece en la doctrina. Pablo le dice a Timoteo: persiste en las Escrituras. Estudia, escudriña las Escrituras. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La Biblia jamás dejará de ser lo más importante en nuestra vida, en nuestro crecimiento, hermanos, para que nosotros como iglesia podamos experimentar una pureza, una obra de Dios activa. Tiene que ver con que cada corazón desee y anhele y permanezca y prevalezca en las Escrituras. Una vez más le repito, hoy en día el humanismo, el positivismo está a la puerta, haciéndonos creer que depende de nuestras fuerzas. No es así. Hermanos, ¿por qué hoy en día mucho cristiano se ve tentado a irse al humanismo antes que pensar en su Dios? Porque tristemente permitimos que ideas que son adaptables a nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra conveniencia, jalan nuestro corazón. Y es lo que dijo Pablo que iba a pasar, que en los postreros días muchos tendrían comezón de oír y que se irían tras falsas doctrinas. Hermanos, la palabra de Dios muchas veces va a confrontarnos. Tal vez en ocasiones no va a ser fácil escudriñar y leer porque me confronta, me hace ver mi condición. Pero cuando yo prevalezco y permanezco en las Escrituras, Dios limpia mi mente y mi
Y entonces, ¿cuál es el resultado? Una vida que va siendo transformada por Dios. El Espíritu Santo comienza la obra de purificación. En el momento en que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo rompe aquello que nos encadenaba al pecado. Comienza la obra de santificación. Y es el Espíritu Santo quien hace que brote en nosotros el fruto del Espíritu, cualidades que reflejan el carácter de Dios. Y lo mencionábamos en la mañana. El resultado de la unidad en la iglesia es resultado o es muestra de que Dios está ahí, porque es un carácter de Dios la unidad. Es parte de su esencia. Fíjese lo que dice 2 Corintios 3, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué? La gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la meta del cristiano? Ser a la imagen del Hijo de Dios. Ser como Cristo. Y Pablo mismo pone y hace el hincapié que es posible, porque esa obra no la hacemos nosotros, la hace el Espíritu Santo, y dice, como en un espejo viendo a cara descubierta por la palabra, somos transformados de gloria en gloria a la imagen, a su imagen, en esa misma imagen, por la palabra de Dios. Santiago, una vez más, dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, como aquel que mira su rostro en un espejo y se va y se olvida cómo era, haciendo referencia que aquel que escudriña las escrituras y ve lo que Dios muestra en su vida que está mal, que debe de cambiar, pero sale y deja la Biblia y se olvida. Por eso dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. El Espíritu Santo, hermanos, en la Biblia nos hace ver que Él simboliza ese fuego purificador. Ese fuego que va a quemar, que va a romper toda unión que nos quiera encadenar al pecado. Por eso cuando el profeta o Juan el Bautista dice que iba a venir alguien que nos iba a bautizar con el Espíritu, con fuego. Hermanos, los cambios en nuestra vida, la unidad en la iglesia, viene por el Espíritu Santo. Y hablábamos en la mañana que unidad no es meramente que todos nos pongamos de acuerdo para todas las cosas. Veíamos que la desunidad, las disensiones, también se reflejan en que no hay un mismo sentir, que domina el egoísmo, que no podemos entender que el propósito, el fin de todo es la honra y la gloria a Dios, al punto que si no se hace o no se dice como yo quería o no se considera, dejamos a un lado la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no me tomaron en cuenta. Desde ahí se rompe la unidad. Porque la unidad nos lleva a entender que aunque no sea bajo mi pensamiento, mi carácter, mi idea, yo formo parte porque es para la honra y la gloria de Él. Y lo hago con gusto. Eso es la unidad en el Espíritu.
Pero esa unidad se logra en medida que el Espíritu Santo purifica nuestras vidas, y esa purificación se refleja en una iglesia pura, porque todos tenemos el mismo enfoque, el mismo pensamiento y el mismo deseo en el corazón doctrinal. Si usted quisiera encontrar un pastor que le diga que no está mal que tome, lo va a encontrar, créame. Lo va a encontrar. Búsquelo. O mejor dicho, no lo busque. Si usted quiere una enseñanza que le diga que no está mal que vivamos en la iglesia y participemos del mundo, lo va a encontrar también. Los va a encontrar. Pero tienen que torcer las escrituras para hacer que encaje. Pero las escrituras no se amoldan a nuestra necesidad. Las escrituras son dadas para cambiar y transformar nuestra vida a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y es por eso que las escrituras muchas veces nos van a confrontar, nos van a lastimar, nos van a herir, porque hieren nuestro orgullo, hieren nuestra percepción, hieren nuestra forma de querer controlar las cosas y entender que debemos ceder todo a Él. Cuando nosotros nos aferramos a este mundo, hermanos, yo le digo a veces a los jóvenes, algunos que han venido a pedir consejo, siempre les digo, no es que yo les desee lo malo, ni mucho menos que como profeta te voy a profetizar algo malo, pero es que es una ley divina establecida, que cuando tú y yo nos aferramos a algo sin dejar que sea Dios quien moldee nuestros planes, nuestras metas, tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias. Lo que empieza mal, termina mal. Pastor, fueron años, sí, yo no estoy diciendo que va a ser luego, y ni mucho menos deseo el mal, pero es que es una ley que Dios dice, y Él mismo ha hecho ver que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios le dice a través del proverbista en Proverbios 4, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Eclesiastés capítulo 13 le dice, y el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y apártate del mal. Esto es el todo del hombre. ¿Y cómo vamos a lograr entender eso, hermanos? A través de esto. Las escrituras nos van a confrontar, pero ¿sabe qué es lo más hermoso de las escrituras? Que no solamente nos confrontan y desnudan nuestras intenciones, eso es lo hermoso, sino que también las escrituras nos enseñan, nos muestran, nos guían de qué manera podemos cambiar, de qué manera podemos tener victoria, de qué manera podemos tener fe, de qué manera podemos levantar el ánimo. Las escrituras también nos enseñan. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para exhortar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Hermanos, una iglesia pura es una iglesia que defiende y cuida la sana doctrina. Y con sana doctrina entendemos santificación, separación, el amor, la salvación, la fe, etc. Hay doctrinas que son necesarias. Y una vez más, como dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Bueno, hermana, si te confronta, si nos confronta, si nos muestra, si desnuda nuestro corazón y las intenciones, hermano, hermana, no huyas, no huyamos de eso.
Porque de esa manera Dios quiere limpiarnos. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Purifica. Con la palabra, con la espada del Espíritu. Y dice la Biblia en Hebreos 4 que penetra hasta partir el alma, lo más profundo, y discierne las intenciones del corazón y los pensamientos. El Espíritu Santo muchas veces va a revelar nuestras verdaderas intenciones por la palabra de Dios. No, hermano, yo quiero esto porque tengo este deseo. Y cuando vamos a las Escrituras, nos pareciera que nuestra propia conciencia nos confronta diciendo, ¿no es cierto? En realidad no lo pides por eso. Pero eso es algo que hace Dios, no nosotros. Porque la palabra de Dios hace eso. Por eso, cuando vamos y pedimos, dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Señor, yo te estoy pidiendo, pero no contestas. También necesitamos la sabiduría para poder entender y discernir. Tal vez Dios dice, la petición es buena, pero la intención no. Hay que cambiar ese corazón. Pero muchos nos quedamos únicamente con la petición y no entendemos que Dios quiere seguir transformando nuestro corazón. Que cambien las intenciones y que del corazón nazca el anhelo y el deseo de honrar y glorificar a su Dios. Que de la abundancia del corazón siempre salga el buscar y depender de su Dios. De esa manera somos purificados. En la mañana yo compartía una lucha personal que en su momento tuve. El cambiar y el dejar la palabrería. Como dice Pablo, las maldiciones. Cuando uno permite que el mundo contamine, es bien fácil que el mundo contamine y qué difícil es limpiar la mente y el corazón después. Pero el detalle, ¿sabe cuál fue? Que yo lo intentaba en mis fuerzas. Pero cuando lo entendí, ¿qué entendí? Mi insuficiencia, mi necesidad de Dios. Que tanto lo necesitaba en mi vida. Empezamos a permitir que esto fluyera. Ahora mi anhelo consistía en querer conocer más de su gracia, porque ahora lo entendía. Ahora mi deseo consistía en entender por qué dio su vida por mí, porque ahora entendía el amor de Dios. No quedaba únicamente como conocimiento, lo comprendía en el corazón. Y tanto era el anhelo y el deseo que día y noche estuviera con amigos, con trabajo, en el comedor, en las clases. Siempre el tema de conversación era la gracia y el amor de Dios. Para todo. Veía a un compañero que de un año superior y decía, oye, y para ti, ¿cómo explicarías la gracia? ¡Wow! ¡Qué tremendo! No lo había visto así. Y ahora abundaba más y más y más y más y más, a un punto donde ya no tuve que preocuparme. En que ya no dijera malas palabras, en que ya no saliera una grosería, en que ya no pensara perversidad al escuchar una palabra. Ahora ya no había esa preocupación, porque la obra limpiadora, purificadora, la hace el Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Quién es el que puede cambiar el deseo del cuerpo? ¿Sabe que también es algo que nace de la limpieza de la mente y el corazón? Es el Espíritu Santo. ¿Quién puede cambiar y quitar los malos deseos? Recuerde lo que dice Juan. Primero lo que dice Santiago. Santiago dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia.
Y si usted sigue leyendo, la concupiscencia empieza en la mente, en el corazón, en lo espiritual, y se termina ejecutando en lo físico. Entonces, Juan dice, pero los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Dijo el salmista, oh Dios, mi deseo, mi satisfacción está hacer tu voluntad. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para limpiar. ¿Qué es lo que va a quitar? El temor, la duda, la ansiedad, la depresión en la mente y en el corazón. ¿Qué es lo que va a sanar el corazón de todo aquello que nos mantiene siempre presionados? El libro, hermano. Por eso, una iglesia pura es una iglesia que celosamente cuida la sana doctrina. Porque es a través de la sana doctrina, hermanos, que la iglesia es edificada, la iglesia crece, cada miembro es transformado a la imagen de Jesucristo. Y de esa manera, hermanos, usted y yo podemos experimentar una vida totalmente diferente a lo que el mundo ve. Porque anteriormente, en años, décadas anteriores, ser cristiano era sinónimo de un cambio total. La gente, siempre lo que le sorprendía a la gente era ver que alguien tan borracho, alguien tan perverso, alguien que nadie daba algo por él, al llegar a Cristo había un cambio total en su vida. Porque no era religiosidad. Era que Dios llegaba a la vida de una persona y la palabra de Dios purificaba. Tú hablabas con esa persona que un día fue borracho, que un día fue alguien desechado, y cuando hablabas con esa persona, de su boca lo único que salía era en abundancia la palabra de Dios. Eso era lo que salía. ¿Conoce a personas así? Pero el cristiano que ha caído en la monotonía, que ha permitido que las ideas del mundo lleguen y le afecten, es el que cree que solamente con un poquito que lea, un poquito que estudie, ya es suficiente para vivir, y vive frustrado porque no hay cambios, porque no hay transformación, porque lleva tanto tiempo en la vida cristiana y sigue siendo la misma persona. Lo dijo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En abundancia. Y eso cambia, hermanos. El peor carácter enojón, un carácter desesperado, un carácter rencoroso, un carácter que no perdona, cambia, no porque la persona lo haga en su esfuerzo, sino porque la abundancia de Dios en su vida es capaz de transformar el corazón más duro. Eso, hermanos, es la obra del Espíritu Santo purificando. Usted y yo, si hemos aceptado a Cristo, déjeme decirle, tenemos al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Y hablo por mí, que llevaba tiempos en la vida cristiana y vivía frustrado en varias ocasiones porque quería cambiar y no podía, porque no lo entendía. Pero lo más hermoso de nuestro Dios, al vernos a nosotros así, es cuando volteamos a ver a su paciencia. Porque Dios en su paciencia nos ha sostenido hasta este momento y nunca se ha rendido, y Él queriendo obrar en todo tiempo. Y Él nos da las herramientas y nos dice, ahora haz esto. Hermano, hermana, lo que va a limpiar, purificar la vida del Hijo de Dios es una obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Ahora ya no leemos por leer.
leemos con entendimiento, buscamos que Dios nos lleve y a aquello que puede limpiar nuestro corazón, pero necesitas entenderlo. Porque Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Quieres cambiar, pero no quieres reconocer que tus pensamientos, tus ideas, tus posiciones están mal, no se va a poder. Porque para que Dios haga la obra, tenemos que entregarlo todo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo por completo. Tus ideas, tus convicciones, lo que tú creías que te sostiene y que estaba bien, lo haces a un lado para dejar que sea Él quien forje convicciones, quien forje ideas, quien forje carácter, quien forje nuestra vida. Para nuestro orgullo es difícil porque para alguien que desde pequeño creció en la iglesia creyendo que sabía mucho y que Dios llegue y diga, no sabes nada, tienes que empezar otra vez. Es un golpe. Pero es que yo creo que esto es bueno. Dios dice, no se trata de lo que crees, de lo que yo puedo hacer. Y cuando lo entendemos y nos despojamos de nosotros mismos y dejamos que sea Él quien nos llene por completo, hermano, hermana, es una vida llena de vida. Es un cambio. Y es algo tan hermoso porque es una obra que únicamente nos lleva a obediencia y todo el cambio, mente y corazón, la hace el Espíritu Santo. Hermanos, una iglesia pura es una iglesia que defiende, cuida la sana doctrina. La pureza de las Escrituras. Cuida que no cualquier idea, que no cualquier pensamiento entre descuidadamente a su corazón, sino que aquello que aprende lo lleva a la luz de las Escrituras para filtrarlo y ver si es Dios queriendo obrar en su vida. Porque le repito, el humanismo se ha metido a las iglesias de una manera tan grande que como ha afectado al pueblo de Dios. Mucha gente se ha visto dudando, lastimada, porque este mismo cantante, Jesús Heredián Romero, es el mismo cantante que abiertamente ahora apoya el movimiento ecuménico, que es todas las religiones prácticamente llevan a Dios. No importa si eres católico, si eres testigo de Jehová, si eres mormón, si eres pentecostal, si eres bautista, no importa la denominación que seas, todas llevan a Dios. Destruyendo por completo la sana doctrina. ¿Sabe qué es lo peor? Que muchos han escuchado y puesto en práctica eso. Entonces tenemos a muchos que viven esforzándose bajo su propio esfuerzo, pero frustrados. Terminan lastimados, amargados y ya no quieren nada con Dios. Porque es frustrante. Porque lo intenté y no se pudo. Y eso fue el error más grande. Nunca se trató de nosotros. Todo comenzó con Cristo y todo va a terminar en Cristo. Así de sencillo. Toda nuestra vida cristiana debe de ser en Cristo. Dios desea guardar a su iglesia y que cuando Él venga encuentre una iglesia pura. ¿Qué significa una iglesia pura? Una iglesia que no peca, todos son perfectos. No. Una iglesia pura es aquella que guarda, retiene y sostiene la sana doctrina.
cuida la pureza de la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos, Padre,